Bienvenidos a Aprendiendo en Casa. El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. La actividad principal estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos, en el área de matemática. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender a resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Bueno, estas medidas que ya también los conocemos, pero sin embargo los vamos a tratar en este tema. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primeramente, representar diversas fechas en una recta numérica. Seguidamente, elegir y resolver la operación que permite responder la pregunta del problema. Continuando, explicar por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema. Y finalmente, explicar la relación entre años, décadas y siglos. Nos plantean un problema. El problema dice, Bianca es una estudiante del quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo. ¿Cuántos años ha transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Nos dice que debemos expresar las respuestas utilizando los años, décadas y siglos como unidades de medida. Bien, nos dice, vamos a resolver estas preguntas. ¿Quién nos pide resolver el problema? Claro que sí. ¿Cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo, ¿no? Hasta la fecha. Vamos a resolver a través de estas interrogantes. ¿Cómo resolverías el problema? Utilizando las operaciones básicas como la resta, la división para convertir en décadas entre 10, para convertir en siglos entre 100. ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? En forma práctica, directa y operativa, a través de las operaciones básicas como la resta y la división. A resolver el problema. Bianca ya nos ha dicho que este es un problema, ha investigado a César Vallejo, quiere saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años ha transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Bien, primeramente vamos a resolver en forma directa, práctica y operativa, lo que siempre hemos hecho, y para ello necesitamos los datos de este problema. De acuerdo a nuestro problema tenemos los datos nacimiento de César Vallejo el 16 de marzo de 1892, fecha que falleció el 15 de abril en 1938. ¿Cuántos años vivía? No sabemos a la fecha. Bien, vamos a las operaciones. En las operaciones nosotros tenemos que considerar primeramente el año, el mes y el día, la fecha que falleció y la fecha que nació. Por ejemplo, César Vallejo falleció en 1938, en el mes 4, que corresponde al mes de abril, día 15. Nació en 1892, en el mes de marzo, que es 3, día 16. Bueno, esta es una de las formas de plantear nuestro problema. Y nosotros, para que podamos restar día con día, mes con mes, año con año, nosotros tenemos que ver de que el día tiene 24 horas, el mes tiene 30 días y el año tiene 360 días, años comercial. Y por tanto, nosotros para poder restar 15 menos 16 no vamos a poder. Pero sin embargo, si nosotros nos prestamos un mes para el día, significaría que tendríamos que prestarnos 30 días. Y esos 30 días, bueno, estaría sumando a los días que tenemos 15 acá. Bien, vamos a comprobar acá, vamos a trabajar año, mes, día. Nosotros tenemos que igualar a 15. ¿Y cómo lo igualamos el mes? Primeramente, cuando tenemos que prestarnos 12, no, primeramente el día, ¿sí?
el día. Entonces, pero menos 30, porque esto va a tener que prestar un mes al día. Un mes al día. Entonces, 30 días le va a prestar al día. Y vamos a sumar 15 más 30. Entonces, ya tenemos acá. Se quita 30 días al mes, como tiene 4 meses, entonces se va a quedar con 3 meses. Bien, a ver, vamos a observar. En este recuadro que ustedes ven, ya todo está operado. 1938 es la fecha que falleció y en el mes es 3 marzo, claro que hemos restado aquí, ¿no? Un mes porque está prestando 30 días porque no alcanzaba, sumados aquí hacen 45, correcto. Ahora sí podemos restar día con día, mes con mes, año con año. 45 menos 16 es 29 días. 3 menos 3, 0 meses. 1938 menos 1892 es 46. Ah, entonces el César Vallejo vivió 46 años. Continuamos. Para hallar cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha, tenemos que, bueno, tener los datos del año actual, porque nos dice a la fecha actual, 2020, y la fecha de su nacimiento, 1892. Restamos esa operación y nos queda 128 años. 128 años. Muy bien. Ahora vamos a responder a las preguntas. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? De acuerdo a nuestra operación niños y niñas, porque nos piden años, son 46 años, 29 días. 0 meses. Bueno, eso es nuestro resultado. Entonces diremos, César Vallejo vivió 46 años, o sea, 4 décadas y 6 años, ¿no? 4 décadas y 6 años. Es lo que tenemos este resultado aquí. En cuanto a la pregunta, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Como hemos visto ahí, han transcurrido desde su nacimiento a la fecha 128 años, o sea, un siglo y 28 años. ¿Por qué siglo? Porque siglo viene a traer 100 años, y como son 128, entonces viene a ser un siglo y 28 años. Bien, entonces continuamos resolviendo nuestro problema. Esto es en una forma práctica y operativa. Ahora el Ministerio de Educación nos plantea una forma de desarrollar nuestro problema. Dice, realiza el proceso de resolución que te sugerimos, compáralo con el proceso que tú desarrollaste. Bueno, nosotros ya hemos desarrollado en forma directa, práctica y operativa, pero acá vamos a ver, nos enseñan por paso. Primero, representan los datos del problema en una recta numérica. Así que, ya, esta es una recta numérica. 16 de marzo de 1890, nacimiento de César Vallejo. Ah, claro que sí. 15 de abril de 1938, fallecimiento de César Vallejo. Aquí tenemos, ¿no? Una escala en 1892, año de nacimiento. Tenemos aquí una escala de la fecha de 1890 que parte, ¿no? Y en 1938, año de fallecimiento, antes del año de 1940. Bien, y el año actual, 2020, que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, tenemos en aquí ya transcurrido los años de acuerdo a esta línea de tiempo. Cada espacio es 10 años, ¿no es cierto? Cada 10 es una década. En todo caso, aquí estamos nosotros viendo en esta línea recta. Continuamos. Segundo paso, realiza marcas en la recta numérica cada 10 años a partir del año del nacimiento de César Vallejo. Nos dice, en 1890 es año del nacimiento. Claro que sí. Entonces, cada recuadro, como dice, son 10 años. De 1902, ¿no? De aquí, desde de 1892 a 1902. De 1902 a 1912, de 1912 a 1922 y así sucesivamente hasta el año que falleció en el año de 1938. Y asimismo tenemos también este dato del año 2020, año actual. Bien, continuamos entonces analizando nuestro problema. Tercer paso, como ustedes verán, niños y niñas,
Copia y completa en tu cuaderno, dice este recuadro. Muy bien. Acá nos recuerda y nos dice que 10 años hacen una década. 10 décadas hacen un siglo. O sea, 10 décadas hacen un siglo. 100 años hacen un siglo. Correcto. Bien, acá nosotros tenemos ya, por ejemplo, el nacimiento de César Vallejo en 1892, a 1902, a 1912, a 1922, a 1932 y a 1942. Entonces, aproximaciones, ¿no es cierto? Ahora, responde cuántos años pasaron desde 1892 hasta 1902. Ah, ¿cómo lo sabes? Muy bien. Entonces nos dice, han transcurrido 10 años, lo sé, por medio de la operación de la resta de 1902 menos 1892. Han transcurrido 10 años. ¿Cuántos años pasaron desde el año 1902 hasta el año 1912? ¿Cómo lo sabes? De igual forma, también han pasado 10 años. ¿Por qué? Contando de 1902 de uno en uno hasta 1092, son 10 unidades. Entonces, son diversas técnicas que podemos desarrollar o resolver nuestro problema. Y sabemos que es una década, ¿verdad? Continuamos entonces. Cuarto, dice, elige y resuelve las operaciones que permiten dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. Entonces, vamos a elegir cuál de las operaciones corresponde de acuerdo al problema. Decimos entonces, ¿cuántos años vivió César Vallejo? Obviamente, de acuerdo a las operaciones que hemos tenido nosotros, diremos que César Vallejo vivió 46 años de vida. ¿Y cuál es la operación que debemos elegir? Ah, correcto, 1938 y 1892, ¿no? Fechas en las que tenemos como datos fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Correcto. Los otros no están acordes a nuestro problema. Explica por qué elegiste dicha operación. Bueno, acabamos de explicar. Elegí esta operación porque de acuerdo a la pregunta son los únicos datos con los cuales se tiene que trabajar, claro, porque estos datos no consideran pues en el problema. Ahora, ¿cuántos años ha transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? O sea, desde que nació hasta este año 2020. Vamos a ver. Decimos entonces, han transcurrido 128 años, correcto. ¿Cuál es la operación que tenemos que elegir dentro de estas operaciones que nos plantean? Bien, es 2020 menos 1938. ¿Por qué? Porque en el año de 2020 estamos y en el año 1938 es la fecha en que nació. Entonces, la forma de que demostramos de que ¿por qué elegiste dicha operación? Los datos a utilizar de acuerdo a la pregunta es la fecha de nacimiento, que es 1938, y el año actual, 2020, con los que se tiene que hacer las operaciones, ¿correcto? Explicado el hecho. Continuamos. Finalmente, dice, responde las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? César Vallejo vivió 46 años. 46 años. Es decir, 4 décadas y 6 años. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Muy bien. Desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad han transcurrido 128 años. Es decir, un siglo, ¿no? ¿Cuántas décadas? 12 décadas. ¿Y años? 8 años. Correcto. Hasta la fecha han transcurrido de acuerdo a lo que nos indica. También nos dice que tengamos en cuenta esto. Dentro de algunas unidades de medida de tiempo tenemos la década que equivale a 10 años. Claro que sí, habíamos dicho, una década equivale a 10 años. Un siglo equivale a 10 décadas. Claro, 10 por 10, 100, ¿no? Entonces, el siglo que equivale es a 100 años. Correcto, entonces ya sabemos, ¿no? Las equivalencias de medidas. Ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Y cómo? Bueno, de acuerdo a lo que te hemos planteado nosotros, hemos dicho. En relación a los procedimientos, se ha demostrado en la resolución del problema, hemos utilizado la técnica directa, práctica y operativa, la que hemos hecho nosotros anteriormente, antes que el Ministerio nos plantee. Y de parte del Ministerio de Educación es una técnica procedimental paso a paso. Correcto. Ahora, el que tengas que elegir niño o niña es dependiendo de ti, el cual tengas que
operativizar y puedas comprender. ¿Por qué será importante conocer las unidades de medida del tiempo? Ah, sí, señor. Es necesario conocer las unidades de medida del tiempo porque permite ubicarnos. Claro que sí. Si no tuviéramos el tiempo, no vamos a ubicarnos en qué fecha estamos. En el tiempo a través de las diferentes medidas, como es la década y el siglo. Son medidas también, ¿no es cierto? Y ante la pregunta, ¿por qué será importante investigar y conocer acerca de los escritores y poetas peruanos? Claro, hemos estado trabajando el día de ayer y anteayer sobre los poetas y escritores, ¿no? Entonces, respondiendo a esa pregunta, es importante investigar y conocer por qué los escritores y poetas expresan a través de la escritura y la oralidad la riqueza y sentido en relación a lo que vivieron los protagonistas en sus diferentes etapas. Claro, quienes dan la armonía de cada fecha, de cada etapa, ¿quiénes son? Los poetas y los escritores. Nos ponen un nuevo reto acá, resuelve el siguiente problema. Bianca también investigó que Edwin Vázquez Kahn fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Bianca desea saber cuántos años vivió Edwin Vázquez Kahn y también cuántos años faltan para que se conmemore, o sea, se festeje el primer siglo de su nacimiento. Y nos pide que expresemos las respuestas utilizando los años, décadas, siglos, comunidades de medida. Bien, como nosotros habíamos desarrollado o resuelto nuestros problemas en forma operativa, práctica y directa, pues entonces tenemos que tener los datos, y acá tenemos ya los datos. Nacimiento, 28 de julio de 1922. Falleció el 9 de marzo de 1993. ¿Cuántos años vivía? No lo sabemos. Bien, en las operaciones, como ustedes ven, niños y niñas, que tenemos que restar día con día, mes con mes, año con año, pero para ello el día tiene que ser mayor, el mes tiene que ser mayor y el año también. Entonces, decimos, 9 menos 28 no podemos restar en días. Entonces nos prestamos un mes, que viene a ser 30 días, le sumamos a 9, 39, y acá tenemos este 39, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este 3 meses se convierte en 2. Entonces, 2 menos 7 no podemos restar, o sea, 2 meses menos 7 meses no podemos restar. O sea, nos prestamos un año del vecino de acá. Este vecino nos va a prestar un año viene a ser 12 meses. Entonces, le sumamos 12 más 2, porque esto se convierte en 2, 12 más 2 es igual a 14 meses. Correcto, a 14 meses. Entonces, ahora sí le podemos restar. Y como le prestó un año 1993, este se queda en 1992. Correcto, ahora sí podemos restar. 39 menos 28 es 11. 14 menos 7, 7. 1992 menos 1922 es 70. Muy bien, entonces ha vivido 70 años, ¿correcto? ¿Quién? Edwin Vázquez Kahn. Para hallar cuántos años faltan para conmemorar el primer siglo de su nacimiento, vamos a operar de la siguiente manera, claro que sí. El año actual, 2020. El año en que nació, 1922. ¿Cuántos años han transcurrido? 98 años. Para 100 años, ¿cuánto falta? Tenemos que restar. 100 años es una década, menos 98 es 2. Entonces decimos que le falta 2 años para conmemorar su nacimiento de un siglo, su primer siglo, ¿no? ¿Cuántos años vivió Edwin Vázquez Kahn? Vivió 70 años, 7 meses, 11 días, o sea, 7 décadas. ¿Cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? Para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento faltan 2 años. Esto sale de la resta del año actual, del año 2020, menos el año que nació en 1922, quedando una diferencia de 98. Estos 98 se resta a 100 años, que es un siglo. Muy bien, entonces hemos resuelto nuestro problema.
Y también tienes que pues evaluarte a través de esta lista de cotejos y explicar cómo lo hiciste, ¿no? Representé diversas fechas en una recta numérica, sí, entonces tienes que leer y decir sí o no y explica cómo lo hiciste, ¿ya? Continuamos. Bueno, como hemos dicho siempre, niños y niñas, ustedes tienen que socializar con sus papá, con su mamá, ¿ya? ¿Y cómo van a socializar? Indicándoles pues que han aprendido el día de hoy. Entonces, como también explicarle, la década equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, 1890, hasta el año 1902, hay 10 años, es decir, una década. El siglo equivale a 10 décadas. Por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1992, hay 10 décadas, es decir, un siglo. Es lo que tú tienes que explicar. ¿Ah? Muy bien, entonces, el siglo equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, 1892, hasta el año de 1992, hay 100 años, es decir, un siglo. Correcto, entonces es lo que tienes que compartir con tu familia. Y finalmente vas a tener que reflexionar. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré? ¿Ya? Y como también tienes un nuevo reto, nos dice acá, bueno, asumir ese nuevo reto. Y llegamos a la parte final, niños y niñas. En el problema o la actividad, estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. Bien, niños, muchísimas gracias por haberme permitido ingresar a cada uno de sus hogares y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Y no te olvides suscribirte y tocar la campanita para que te siga ayudando. Chao.